Buenas tardes, y me van a permitir que use mi maldito, yo sin no veo ninguno. El pasado de diapositiva. Pues esta presentación, desde el punto de vista de cómo está organizada la sesión de hoy, la jornada, a lo mejor podría ser la primera porque habla del medio físico, más bien de la geología y de la interacción de la agua con ese medio físico que al final constituye un poco el parque natural y los relieves circundantes. Yo voy a centrarme un poco. Es verdad que me voy a centrar del agua subterránea, pero verán que hablo de ciclo hidrológico en toda la región, en toda la zona montañosa. Entonces, el objetivo que intentaremos abordar acá, pues un poquito hablar del concepto geológico, en el que se encuadra la sierra de Segura. Hablo más de Segura porque en el fondo el núcleo de todos estos relieves es la sierra de Segura, entendiéndose esta a lo mejor, aunque incluya Sierra Seca, Sierra del Pozo, la Sierra de Castril, la Guillimona, bien, la Sierra de Huebra, el Almorchón, las Palomas, pero nosotros desde la Universidad de Málaga hemos centrado sobre todo en la parte del Guadalquivir hacia el este. No, la Sierra de Cazorla y las Villas para nosotros es un poco un margen que no hemos trabajado. Y ahora verán los motivos. Vamos también a hablar un poco de qué herramientas utilizamos nosotros en nuestras investigaciones, desde un punto de vista de una sesión un poquito más metodológica. Y el objetivo final o más importante desde el punto de vista de los trabajos que estamos realizando es conocer el funcionamiento de los acuíferos que se hallan en esta zona y evaluar los recursos hídricos asociados a dichos acuíferos y también la variabilidad, tanto espacial como temporal. Y luego un poco como un matiz final, entender el papel de dicha agua subterránea en el sostenimiento. Entonces, como he dicho, aunque el parque es lo que está aquí indicado en línea roja, nosotros lo que estamos es trabajando en el eje central de la sierra, desde lo que podría ser Pozalcón, lo que sería el embalse de la Bolera, Pozalcón o el Guadiana Menor, hasta la zona de Siles, por así decirlo, hasta Río Tus, más que nada. Entonces, incluye una serie de montañas, de alineaciones montañosas, que tienen altitudes, como ustedes bien saben, entre los 700 y los 2200 metros, y con una topografía muy accidentada en la que destaca el altiplano segureño, cuyo mejor ejemplo pues, es la zona central de los campos de Una, aunque también el Calar del Mundo, que está acá, pues todavía queda un relicto de esa plataforma, que ahora les indicaré de dónde viene esa plataforma estructural original. Y otra cosa muy importante es que de estas aguas, o en este espacio en el que nos encontramos, es la cabecera de dos cuencas hidrográficas a nivel nacional muy importantes, como la que son la de Guadalquivir y la del Segura. De hecho, sus ríos que dan nombre nacen acá, en Segura, en Fuente Segura, y el río Guadalquivir, que nace en tantos sitios que no los voy a nombrar, ¿de acuerdo? Aunque ya saben dónde está el sitio oficial. Pero son ríos como el río Segura, el río Zumeta, el río Madera, el río Tus, hacia el norte y luego al Mediterráneo, en la vertiente del río Guadalquivir propiamente dicha, con el propio Guadalquivir, con el río Hornos y luego el Borosa, y el Borosa hacia el sur y el Aguamula, y otros muy importantes desde el Guadalentín, el río Castril, el río Guardal, el Raigada o el Barbata. Todos ellos afluentes del Guadiana Menor, cuyas aguas pues, se van embalsando en distintos lugares. Y desde el punto de vista geológico, aquí se habla mucho de que es subética, pero para nosotros, para los geólogos, esto es prevético. Esto es prevético. Prevético externo y prevético interno. Prevético externo son las escamas de la Sierra de Cazorla y de las Villas. Y lo que queda de Guadalquivir hacia el este es prevético interno. ¿Y por qué se diferencia así? Por las rocas, la secuencia de rocas y el espesor total. Y la facia es el tipo de roca. En una hay más caliza jurásica, en el otro predominan los carbonatos del Cretácico. Entonces, nos encontraríamos en este espacio en el que hay una secuencia sedimentaria que arranca en el Triásico, que son las arcillas rojas que se ven aquí mismo al lado de la carretera, las van a ver, y el tranco está completamente, el vaso del tranco está en esa arcilla, porque si no el agua se infiltraría como pasa en otros embalses, que ya ahora pondré un ejemplo. Entonces, que en detalle, el verde más clarito sería el prevético externo, el verde más oscuro sería el prevético interno, y aquí tiene un esquema, un cortecito que sería el A', más o menos, de esa diferenciación. Esto sería el prevético externo, y de acá, que sería por aquí diría el Guadalquivir, ya con el yelmo, pues la zona del prevético interno propiamente dicho. Las rocas, desde que se depositaron en el Triásico, que arrancaron, Jurásico, Cretácico, el Terciario, y luego llegó la orogenia alpina, ella tan flamenca, y deformó todas las rocas que se estaban depositando en el antiguo borde de lo que sería en aquel momento la península ibérica, o lo que fuera en ese momento, dentro del Tetis.
Y un poquito con un mapita más de detalle, aunque sé que desde atrás no lo van a ver, porque al final así está, pero esta sería la zona principal de actuación en la que nos centramos. El Valle del Guadalquivir, por aquí está el embalse del Tranco, todo el frente de la sierra, desde la parte prácticamente desde aquí, de esto sería la Sierra del Pozo, la Sierra de Castril, los campos de Nampelea, esta Sierra Seca, la Sierra de la Guillimona, Sierra de Huebra, esto sería la Sierra de Almorchón, Las Palomas y la zona norte, que ya quedaría al norte del eje, que sería Río Segura, que ya es la que nosotros llamamos la zona de relieve invertido, que es donde ya está prácticamente el río Mutus, el río Madera, que ahí ya son relieves, en una zona bastante, desde el punto de vista, muy bonita, es la que más me gustan, en la que solo vaya encajado, y lo único que nos queda de esa plataforma estructural, que es el altiplano, que originariamente lo cubría todo, lo que quedan son relieves aislados por la erosión. Entonces, lo que predomina dentro de esa secuencia de rocas son carbonatos. Carbonato jurásico y cretácico también del terciario, caliza y dolomía, que es la característica fundamental de esta sierra, que en su conjunto, en toda la región, pueden llegar a aflorar 3.000 kilómetros cuadrados. En buena medida en esta zona. Lo que sería en color verde, verde oscuro sería Cretácico inferior, verde clarito Cretácico superior, y en tono amarillo o anaranjado ya serían terciarios. En casi todos los casos son carbonatos. Y esto sería uno, si vamos ordenando las secuencias estratigráficas, ya están viendo. Y de todos los carbonatos nos vamos a fijar en el que queda desde este verdecito más clarito, este otro y el amarillo. Esto, que es el Cretácico superior y el terciario, es entre 300 y 600 metros de espesor de potencia total de carbonato. Que es el armazón. Es el armazón que hace que haya ese relieve tan característico en la Sierra de Segura y en Cazorla. Bueno, en Cazorla no, porque es jurásico. Sobre todo en Segura, en Sierra Seca, en Castril, incluso el Calar del Mundo es de misma formación. Incluso si nos vamos un poquito más cerca de la Sierra de Alcaraz, aunque la Sierra de Alcaraz también son materiales jurásicos. Pues nos vamos a prestarle más atención a estas formaciones, porque el espesor y la continuidad hacen que se comporte como un acuífero a escala regional. Y ese es el objetivo de las investigaciones que hacemos. Por otro lado, tenemos que tener presente que hay una estructura, las rocas se deformaron durante la orogenia alpina, se pliegan y se fallan. Y los pliegues, este mapa sería en general, son ejes de pliegues que básicamente siguen las alineaciones montañosas, y ahora verán hasta qué punto la estructura geológica es un reflejo geomorfológico y del propio relieve, de la orografía. Son anticlinales, sinclinales los valles, en algunos casos, sobre todo en el tercio meridional, los anticlinales a las cumbres de la montaña, los inclinales son los valles, mientras que en el tercio septentrional se invierte. Los anticlinales son los valles, los inclinales son la parte de las zonas más elevadas. Y además hay que añadir la falla, los cabalgamientos, etcétera, etcétera. De tal manera que podemos encontrar este tipo de estructura, las rocas están muy plegadas, muy deformadas, con anticlinales, como he dicho, y sinclinales, anticlinales y sinclinales. Entonces, esa sería a grandes rasgos la estructura geológica de toda la zona en la que nos encontramos. Y ya la geomorfología, pues ya están viendo un poco, este corte, este topográfico refleja bastante bien lo que sería una zona del altiplano segureño, la plataforma estructural original, y cómo hacia el norte, de Segura hacia el norte, ha sido erosionada profundamente por la acción de la dinámica fluvial, con sitios tan bonitos como de Piel de Caballo, donde desde abajo hasta arriba pues tienes que echar un rato de subir todo lo que ha ido erosionando el río Segura desde hace 5 millones de años. Es que no tiene más esta sierra. Hace 5 millones de años se depositaron los últimos sedimentos de tipo marino, epicontinental, y a partir de ahí, elevación, 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 y a la misma vez que te elevas, como si tú dejas el cuchillo quieto, te va incidiendo. Si a eso le unimos que en determinadas vertientes como la mediterránea hubo una crisis de salinidad meseniense que hizo que los gradientes, el nivel de base de esa erosión se fuera a tomar viento, pues allí se erosionó como si no hubiera un mañana. Y de esa manera, en la parte tercio-norte, que es sobre todo la parte del Segura, aquello está súper encajado, súper erosionado, mientras que la parte central y la parte sur todavía guarda un poco ese reflejo estructural original. Modelado, el rasgo más interesante sería la elevada meseta, que serían los campos de Hernán Pelea sobre todo, y que está rodeada a este a oeste por las líneas montañosas pues, que llaman por el Empanada, la Sierra de Castril, su continuación a Sierra Seca por un lado y por el otro respectivamente. Valle en forma de V, más encajados cuanto más nos vamos hacia el noreste, y en el altiplano, pues dolina a Cutiplén.
dolinas, campos de la Piaz, y sumideros, y simas, y todo lo que se pueda ustedes imaginar del modelado kárstico. Entonces, aquí están los tres principales procesos o condicionantes de la geomorfología de la Sierra de Segura. El relieve estructural, que es el reflejo de la estructura geológica en lo que sería la fisiografía, en la topografía. Relieve directo, los valles coinciden con los pliegues sinformes y las elevaciones con antiformes, y la zona de inversa, que así como se denomina en geomorfología. El Calar del Espino, que está en la zona norte, es un ejemplo. El sinclinal viene por aquí. El eje del sinclinal viene justo hacia el fondo, hacia el sur, y queda la zona más elevada frente a los anticlinales que quedarían hacia izquierda y a derecha. Modelado kárstico, disolución de los carbonatos por acción del agua, no es solo una disolución como tal, es un proceso un poco más complejo, pero a grandes rasgos es disolver por acción del agua y la CO2 que hay tanto en la atmósfera como en el suelo. Estos son la cuerda de Sierra Seca, aquí dos dolinas en forma de embudo, de colapso, y sobre todo por el momento que hay un desnivel, un proceso gravitacional y una dinámica fluvial que termina por erosionar y por darle forma a las vertientes y a las laderas, como en este caso el río Guadalentín, encajándose en la secuencia carbonática. Pues esto sería un ejemplo también cercano al Calar del Espino, cómo esas rocas quedan ahí un poco dibujando el sinclinal, el pliegue sinclinal, un poco remanente. Geología, con todos sus matices, geomorfología, y ahora vamos a entrar a la hidrogeología, que es la ciencia o la rama de la ciencia geológica a la que nos dedicamos nosotros. Y vamos a recapitular. Tenemos carbonato, con potencias de hasta 600 metros, y una amplia extensión, en una zona en la que llueve, nieva y se derrite el agua de nieve. Esas rocas han sido fracturadas, plegadas y disueltas con la acción del agua, que por tanto tenemos acuíferos, con una porosidad que viene por la fracturación y por la disolución, y esa disolución de los carbonatos por el agua se llama karstificación. Entonces son acuíferos que dependiendo del sitio, pues también tienen como barrera al flujo unas margas del Cretácico inferior o unas margas del Terciario, que serían las que, por así decirlo, impiden que el agua siga su camino hasta el infinito y más allá y al final tenga que volver a la superficie, sobre todo en manantiales. ¿Cómo entra el agua al acuífero? Con infiltración, por supuesto. O de tanto directa del agua de lluvia o lo que suele ocurrir, la nieve, fusión nival. Y lo hace de manera difusa en el campo de la Piaz, de manera concentrada en los sumideros, que seguro que todos tienen en mente algún ejemplo. Y luego, pues, las salidas, se infiltra, circula subterráneamente y al tiempo, que ahora diré más o menos el tiempo que suele tardar, sale a la superficie de manera puntual en los manantiales. Estos son los nacimientos del río Segura, nacimiento del río Castril, el Natividad, Fuente Alta, Aguas Negras, Aguas Mula, Fuente Valentín, infinidad de manantiales. Yo estoy nombrando los más importantes, los que se asocian sobre todo al drenaje de estos sistemas, y también no debemos olvidarlos a través de ejes de drenaje de manera difusa en los cauces. Un cauce puede tener una longitud de unos 100, 200, 300, 500 metros, y de manera difusa, poquito a poco, ustedes verán que el río va ganando agua. Limpia, no ha llovido, pero va ganando, y el mejor ejemplo es el nacimiento, el Loreto, Fuente Loreto, que está allí en Pontones. Allí hay un tramo de unos 500 metros aproximadamente, los cuales verdaderamente el río Segura empieza a ser río Segura. Otro ejemplo muy bonito lo pueden ver en Santiago de la Espada, en el río Zumeta, en una zona llamada Cerezo, se llama Arroyo Cerezo, o la zona del Cerezo, lo llamamos nosotros, que también es un tramo en el que poco a poco se va viendo al Zumeta ganar, ganar y ganar, porque a veces se puede concentrar una descarga de un puntito, porque la geomorfología, porque un conducto kárstico alimente a ese punto, como pasa en el Castril o pasa en el nacimiento del Segura, que hay unos sifones. Saben que los espeleólogos han buceado con un dron, una especie de dron submarino a 140, a la cota menos 140 en lo que es el sifón del nacimiento del Castril. 140 metros desde donde está el manantial y todo en vertical. O sea que son sistemas que tienen cierta entidad y la base de los acuíferos pues, es la que determina un poco hasta dónde puede llegar la karstificación. Ejemplo, nacimiento del Castril, justamente el que estamos mencionando. En aguas bajas, esto no brota por aquí el agua, brota aquí un poquito más abajo, pues ahí han metido los espeleólogos el cacharrito hasta llegar a 130. El agua mula, el agua negra, el Berral, en la zona del Segura, el nacimiento, y esto sería Fuente Valentín, que para aquellos que no lo conozcan está en la cola del embalse de la Borea. Está sumergido la mayor parte del tiempo porque el embalse lo sumerge. Pero es un señor manantial, se lo digo, un señor manantial, y estamos intentando averiguar
cuantificar esa descarga, haciéndole el balance hídrico al envase. Entrada menos salida. La bolera es que tiene un poquito de particularidad. Y ahora toca esa hidrogeología y cómo nos afrontamos, cómo abordamos la hidrogeología kárstica. Pues tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que controlar caudales, por supuesto. Caudales de manantiales, caudales de arroyos. Tenemos que controlar la meteorología. Porque al final, si no sabe lo que llueve, no puede hacer balance de agua en el suelo. Tenemos que controlar incluso las propias propiedades del suelo. Tenemos que comprender la estructura geológica, todo lo que es el marco geológico, porque condiciona los límites de la geometría. Y tenemos que hacer una serie de análisis en el agua, de la muestra de agua, química, isótopos y algunas otras técnicas que puede que sea lo que más le llame la atención, que serán los colorantes, que son trazadores artificiales, que ahora verán un uso práctico de ellos. Entonces, sino multidisciplinar, aplicación de diversas herramientas y buscar un poco determinar las características básicas de un acuífero son sus límites y su geometría. Y saber cómo funciona, por dónde entra el agua y por dónde sale, y cuánto más o menos son los recursos hídricos renovables. Ojo, recursos. Los recursos del agua que se renueva anualmente, que entra y que sale. Otra cosa son las reservas hídricas, que es lo que queda, el agua subterránea queda por debajo de la cuota del manantial y que de manera normal no se renueva. Y que para acceder a ella tendría que hacer un sondeo. ¿Por qué se secan los manantiales? Porque hay pozos, sacan el agua y el agua que se saca por un pozo ya no sale por el manantial. Si baja de la cota, topográfica del manantial, si el nivel freático se pone por debajo, había un manantial. El agua, todavía que yo sepa, no sabe subir para arriba, las cuotas. Y luego, eso, evaluar. El problema está en que la sierra es muy grande y es compleja. Tenemos que abordar un estudio, pues intentando sobre todo instrumentalizar todos los barrancos, todos los cauces, todos los manantiales, toda el área de recarga, siempre que se pueda, sobre todo los sitios más importantes, para tener una idea lo más aproximada posible de los recursos hídricos. Entonces, ¿qué hacemos? Recopilamos datos geológicos, hidroestratigrafía, que sería la secuencia, estructura, geomorfología, luego buscamos hidroquímica, hidrotermia, isótopos, hidrodinámica, sacamos un modelo conceptual que es entender de manera conceptual cómo funciona el sistema, y luego hacemos balances de calcular entradas por distintos métodos. El más común es el balance de agua en el suelo. Eso va ahí a todo. Eso te lo coges, pum, te va a cualquier sitio del mundo y eso no funciona. Pasa que hay que tener bastantes datos. Y la salida, que hay que cuantificarla, en el caso de la sierra apenas hay bombeo, sobre todo descarga natural. Con eso y un poquito de herramientas numéricas, modelos numéricos, que en este caso no son de tipo distribuido, sino que son más bien agregados, pues intentas evaluar, precisar, calibrar, y lo que es más importante y lo que estamos más metidos en ello es estimar cómo va a evolucionar los recursos hídricos de la sierra en el futuro, en distintos escenarios de cambio climático. Porque nosotros estamos viendo que la sierra se está secando, poco a poco, cada vez menos. Esa es la realidad, y aunque suene feo y triste decirlo, cada vez hay menos. Ahora, también es verdad que el periodo de estudio que nosotros llevamos desde 2018 trabajando, más o menos, 2018-2019, y ha combinado que los años pues casi siempre han sido medios o secos. Falta experimentar y analizar y recopilar información de lo que sería un año húmedo y ver hasta dónde llegan los picos de caudal y los recursos disponibles. Pero lo que vamos observando un poco es una tendencia hacia una sierra, y si la sierra se seca, pues bueno, y si los recursos disponibles van disminuyendo, que de aquí parte el Guadalquivir y parte el Segura. Y en la Vega murciana beben del Segura. Y de Jaén, los olivares de Jaén se riegan, por desgracia, del agua del Guadalquivir. Y otras cosas. Imaginen lo que se puede liar. Bien, clima. Un mapa de la zona, de la sierra. En realidad la sierra, desde el punto de vista, una serie histórica, 30 años, una zona húmeda, sobre todo más húmeda hacia la zona de la Nava San Pedro, hacia la zona esta del suroeste. Hay unos gradientes pluviométricos brutales, sobre todo cuando nos vamos desde la zona de Castril y Sierra Seca, la Guillemona, y nos bajamos al altiplano granadino. Ahí puedes pasar en 10 kilómetros de que caigan 800 milímetros, 900 milímetros a 300. Y eso, para poder sacar bien los gradientes hay que tener muchas estaciones meteorológicas. Las que están aquí incluidas como triangulitos rojos son las oficiales de la EMET, la del SAI, todas las estaciones con datos públicos y abiertos, y se intenta dibujar una isolínea, más o menos unos contornos de isolletas, y es difícil dibujarla donde no hay datos. ¿De acuerdo? Pero más o menos del conjunto del polígono que aquí ven,
que esto es Pozo Alcón, aquí, esto es Siles, esto es el Calar del Mundo, esto es Siles por aquí, esta es la Sierra de Alcaraz, unos 740 milímetros y una temperatura media de 14 grados y medio, para un periodo que están viendo, que fue la última vez que el Ministerio, el MITECO, a través de la Confederación, nos reclamó un poco una caracterización de la sierra. Y por tanto, y por supuesto que no hace falta que se lo diga, porque la mayoría de ustedes son ecólogos, la altitud fundamental para temperatura y para humedad. ¿Qué hemos hecho desde el 2018? Poner estacionamiento. Estaciones en los campos, estaciones en Sierra Seca, en la zona del Barranco del Marfil, casi ya lindando con la sierra en el Calar del Espino, aunque esta ya estaba montada, nosotros la hemos reactivado. Y esta, que lo comenté esta mañana, esto es Cañada Cruz, en un día que fuimos por allí, que estaba con su nieve y con su agua, y la han montado, pero esa no es nuestra, esa es del SAI, del Segura, pero que bueno, que vive en Penela, para vosotros y para ustedes y para todo el mundo. Entonces, intentamos cubrir con las estaciones la zona donde no hay datos y además donde se produce realmente la infiltración, que es el corazón de la sierra donde la recarga es de mayor magnitud. El análisis de la serie, pues por eso es lo que le comentaba antes, alternancia de años húmedos con años secos, años medios, y si esto lo completáramos hasta 2025, que pues serían o amarillo o blanco. Así es, no hay otra cosa. Ahora, como ya hemos dicho, la sierra tiene un barlovento y un sotavento, el efecto Foehn hace de la suya. Entonces, los gradientes que se encuentran a una cara, ahora no me acuerdo, a esta sotavento, pues ya están viendo unos gradientes de altitud frente a precipitación media diferentes. Y si lo comparáramos con la temperatura, no sale igual, pero bueno, al final ya están viendo un poco los gradientes pluviométricos que se van determinando. De 53 milímetros, de 34. En esta cara, pues son más marcados los gradientes. Y luego, como trabajo de campo, ya lo he dicho, muestrear. Muestrear como muestra, medir, aforar. Todo lo que eche agua en la sierra se ha ido controlando, incluso por partida doble, por partida triple, si fuera posible, para evitar que algún equipo o alguna cosa se quedara rota. Y hemos controlado todos los manantiales y todos los cauces que drenan esta sierra. Aguas Mula, ahí están viendo los caudales medios que tenemos hasta fecha 2024-2025. 25 hasta el 30 de septiembre de 2025, prácticamente hasta hace un mes. 625 Agua Mula, 431 litros el Negra, el Nacimiento 73. Eso es una vergüenza, lo que echa el manantial Segura. Y ahora le voy a explicar el motivo. El Nacimiento del Castril, que es el bicharraco aquí por excelencia, sin contar Fuente Valentín, que no aparece aquí, que también. La cota fundamental en hidrogeología. ¿A qué cota se encuentra el Nacimiento del Río Segura? A 1415 metros. ¿A qué cota están el Mula, el Negra y el Castril? 1200, 1300 en esa horquilla. ¿Quién es el que primero de cuál es el que se seca habitualmente? Y sobre todo en estos últimos años. El Nacimiento Segura. Si un manantial se seca sin influencia antrópica, significa que no hay nivel de base. Que el agua todavía puede seguir descendiendo los niveles porque hay otra vía, cota más baja, por la que se drena. Como si tienen ustedes un recipiente y tienen dos orificios, uno a una altura y otro a otra. Mientras está lleno, los dos echan agua. Pero cuando ya llega la cota del que está más alto, este se agota, pero sigue drenando el otro. Pues el Nacimiento del Segura no podemos decirlo con certeza porque no lo tenemos confirmado, pero a todas luces tiene pinta de que sería un manantial relacionado con el agua. Porque tiene la misma química, o el mismo valor isotópico. Casi el mismo hidrograma no, pero de las variaciones de las características físico-químicas isotópicas son muy parecidas. Faltaría la confirmación definitiva y en eso está. Y seguimos, y ahora lo que voy a intentar, a modo de ejemplo, porque el tiempo es limitado, ponerle algunos hidrogramas de algunos manantiales, el Agua Mula, este sería el control, en este caso hasta el año hidrológico anterior, tenemos este dato, pero no hemos podido ponerlo, pero ya les digo que es una miseria de año hidrológico, así que por vergüenza no lo hemos traído. Y ya están viendo que cada vez que llueve, pues responden. Y esto es uno de los principales rasgos de los manantiales kársticos, que prácticamente no filtran. Llueve, sube el caudal. No llueve, desciende. ¿Y por qué? Pues porque dentro del acuífero lo que hay son cavidades, conductos. Y el agua entra rápido, sale rápido. No tiene más historia. Distintos son los manantiales, como le pasa al Berral, al Muso, a Arroyo Frío, y a estos como Fuente Loreto es brutal. 500, 450, 500 litros siempre. Da igual, si un año no lloviera ni una gota, el manantial seguía drenando 450 litros. ¿Por qué? Porque es lo contrario, es pura inercia. El medio es fisurado y el agua se mueve tan lento que el efecto memoria de la lluvia lo tiene de, vete tú a saber.
Y ahí ese es otro de los puntos los que todavía no tenemos la idea tan clara y que seguimos investigando. Y otra cosa, que lo digo desde el punto de vista metodológico, que nosotros los puntos azules son aforos puntuales en los que tú vas y mides el caudal. Pero el registro continuo es un sensor que es lo que le mide horariamente la variación de altura. Transformar altura en caudal es curva de gasto. Y la curva de gasto es comparar la H con el Q para cada par de datos y lo vas transformando. Y esto, elaborar una buena curva de gasto, lleva su tiempo y sobre todo que los R cuadrados pues, vayan siendo los más adecuados posibles. Y quiero llamarle la atención la diferencia del Mula con el Negra. El Negra es mucho más cástico, unos picos de caudal mucho más elevados, hasta 12.000 y pico litros por segundo, pero rápidamente al día siguiente desciende los caudales, porque aquello, igual que ha llovido, igual que se ha infiltrado, igual que se ha drenado el agua. Nacimiento del Castril, aquí aparece junto con un esquemita de lo que sería el Valle del Castril hasta el embalse del Portillo. Lo hemos llegado a medir en este periodo de 35 metros cúbicos por segundo, aunque en el 21, 19, 20, 21, en una crecida fueron 80 metros cúbicos por segundo lo que llegamos. Esos 80 metros, aquello da susto de noche, está allí muestreando, se lo digo. Y no hay EPI que te salve. Este es el valor medio. Además del Castril, están, ustedes lo saben también igual que yo, Barranco de Túnez, La Magdalena, Buitre-Lézar y el nacimiento de Juan Ruiz, todos van aportando del caudal. Solo de Juan Ruiz se deriva agua para abastecimiento del propio Castril. Pues también tenemos estaciones de aforo en el punto, aquí justo aquí, para controlar estos cuatro, otra en la cola y el buitre, y al final sacar las aportaciones totales que puedan entrar al embalse del Portillo. En Río Castril 2, 67,5 más 6,9, pues supera el embalse del Portillo, porque aquí ya también se acumula escorrentía superficial, cuando ha habido alguna tormenta. Entonces intentamos también separar la componente superficial de la subterránea. Y estos dos, que seguro que también los conocen, porque es la zona de la piscifactoría, la fuente del Guardal, que es un sitio muy bonito, en Huesca. Tienen dos manantiales, Natividad y Fuente Alta. Son diferentes. La Natividad es el caudal base es más permanente, más elevado, cerca de 400 litros por segundo, mientras que Fuente Alta es un karst puro. Llueve, aumenta el caudal, deja de llover rápidamente, hay recesión. Ya están viendo también el orden en el que nos movemos en cuanto a valores de caudal. Los hectómetros es la aportación anual media. Y ahora, la otra parte de nuestro trabajo es determinar conexiones hidrogeológicas usando trazadores. Y para eso tienes que ir allí cuando llueve y cuando se está infiltrando el agua en el sumidero. Tú no, ¿a qué vas? Pasearte, no puedes. Y la mala pata que tiene la sierra es que a veces nieva. No sé si ustedes lo saben, pero a veces, sobre todo en invierno, y está allí. Ya, pues aquella vez me pilló un poquito. También es verdad que era un ventisquero y yo iba muy contento con el coche, pero bueno, salimos de allí sin ningún problema. Y si ustedes se imaginan la clase de fauna que hay de noche en los campos con mucha nieve. Fauna de personas, ¿eh? No se lo imaginan. Esto es en la Cañada Lucena, que es justo donde ya está el carril muy mal, va a pasar ya la parte de Sierra Seca, que ya cuando ya pasa a Granada el carril ya está mucho mejor, que ya baja al Barranco del Marfil y ya de ahí sale al Peñón del Toro. Esto es impresionante. Esto aquí que se ve con muy poquita agua, porque apenas había escorrentía, pero en otro ensayo que hicimos anteriormente, que no tuvimos resultados, aquello era un embudo. Todo inundado y como si fuera el sumidero de un lavabo, así, completamente tragando agua, casi. Y aunque sean muy llamativos y espectaculares los colores, son inocuos para el medio ambiente, porque si no, las autoridades competentes no nos darían permiso. Y además nosotros echamos las cantidades justas. Nuestra intención no es colorear el parque, es echar una sustancia, 1 kilo, 1,5 kilos, se disuelve en el agua y nosotros con el espectrofluorímetro luego detectamos el piquito, porque cada una de esas sustancias trazadoras tiene una intensidad, una onda, longitud de onda de excitación y otra de emisión. Y esto es uranina, esto es piranina, esto es sulfurrodamina B, los nombres no se asusten, esto es lo que le meten ustedes a los ojos cuando se hacen una arañazo. O cuando quieren hacer un contraste en sangre, le meten ustedes uranina, que es fluoresceína, sódica. Si se usa en medicina, pues imagínense. Y es súper divertido, ya se lo digo, porque esto con el agua muy fría la solubilidad cae en picado. Tienes que estar ahí un rato lavando y además esto las narices se te pone el cuerpo fatal. Pues se inyectó en más sitios, pero con resultados positivos. Esta de acá, paso hacia atrás, esta es este punto, en el centro de los campos. Y salió por Castril. Lógico. Son 8 kilómetros, bueno, tardó un par de días, lo normal.
En Sierra Seca, aunque no están aquí reflejados, en la laguna arriba hay sumideros y Fuente Alta. No están pintados, pero las conexiones hacia Fuente Alta. Luego, Cañada Lucena, como le he dicho, que sería esta de acá, el sumidero es este de acá, este es el Cañada Lucena. No pongo flecha porque, por lo que sea, 2 veces hemos inyectado y de momento no ha salido. Pero lo más lógico, porque la estructura geológica al inclinar, es que vayan hacia dentro del castril, pero no podemos afirmarlo todavía. Y esta es la más bonita de todas. El colorante este rosita, que este sumidero está aquí al lado de un prado que está un pelín antes de entrar al control de acceso sur de los campos. Cuando entran desde la nada San Pedro. Rambla Seca, ¿no? Sí, justo a Rambla Seca. Justo antes de llegar a Rambla Seca, es este punto. Y fue a Fuente Valente. La estructura le favorece, pilló la autovía del Cinquina y digo yo, ¿para qué voy a ir al Negra que lo tengo aquí al lado? Yo me voy a ir con la ruta. 18 días. Tardó. 18 No, he dicho que fue directo. No, tardó 137 horas. No, 337 horas. Esta es la curva de paso de la uranina en el nacimiento del castril. Tardó 113 horas en llegar al máximo. La primera detección a los 70 horas. Y la pregunta que yo le hago, si ustedes saben a qué hora inyectan y saben a qué hora detectan por primera vez el trazador, ¿qué es lo que tienen? ¿Saben la distancia entre los dos puntos? ¿Qué tienen? Velocidad de flujo. Parámetro hidráulico de un acuífero. Ya no es solo cualitativo, ya empezamos a entrar en parámetros cuantitativos del acuífero. Esto fue súper divertido, porque nosotros no podíamos muestrear el agua manantial, muestreábamos el agua del embalse. Muestreábamos alrededor del embalse y eso ya estaba diluido, y aún así había pico. Es verdad que no pusimos cacharro porque no eran las condiciones, pero ahora que sabemos esto, la próxima vez, si volvemos a repetir el ensayo, porque todavía quedan cosas que hacer, podríamos tener un poquito más de precisión. Y ya para ir concluyendo, isótopos. Los isótopos lo que te permiten es determinar las áreas de recarga, porque la altitud de recarga es un fraccionamiento isotópico muy marcado según la temperatura. Por tanto, este sería el ejemplo del caso del agua mula, con una señal isotópica de menos 9,6 de porcentaje, una precipitación media de 863 milímetros, y lo que te permite diferenciar más o menos el área de recarga del mula, por ejemplo, de lo que sería el Negras, con un valor, el Negras tiene un valor isotópico un pelín menos negativo. Y lo que le dije antes, comparando los valores isotópicos entre manantiales, si son exactamente lo mismo, es que es la misma agua. Y los gradientes, igual que hay un gradiente pluviométrico, hay gradientes isotópicos de altitud, a partir de la agua de lluvia, comparándola con el agua de los manantiales. Y ya, como recolofón un poco de esta presentación, pues, de todo lo que ya hemos trabajado, hasta prácticamente, no están los datos del último año hidrológico, hasta el 2024, de todos los ejes, todo el drenaje de estos aforamientos que están viendo aquí, aproximadamente 52 y pico hectómetros cúbicos se drenan hacia la cuenca del Segura, mientras que 127 hacia la cuenca del Guadalquivir. Son años secos, se lo digo, porque la suma no llega ni a 200, cuando en planificación estas zonas tienen unos 200, casi 300 hectómetros cúbicos de recursos asignados en planificación hidrológica. Conclusiones. Las rocas carbonáticas de la Sierra de Segura definen acuíferos permeables por fracturación y calcificación. La recarga de estos acuíferos por infiltración, por supuesto, tanto del agua de lluvia como de fusión nival, y las salidas por los manantiales y cauces, sobre todo cauces ganadores. Y cuando te enfrentas a este tipo de hidrogeología, porque si el acuífero es más pequeñito, a lo mejor puedes prescindir de algunas técnicas, pero cuando te enfrentas a una zona como la Sierra de Segura, la única manera es aforar, medir, poner equipos y mucha instrumentalización, sobre todo de temas de estaciones meteorológicas. Y no es que no saben ni la hora que es. Y luego, pues, aplicar una técnica, isótopo, aplicar otra hidroquímica, aplicar otra, ensayo de trazadores, balance, porque si todo al final es un sistema y es cerrado, lo que entra tiene que salir, salvo lo que es variación del almacenamiento interno, pero para eso tienes que tener un periodo, como nosotros estamos intentando, de muchos años o de varios años, para que esas variaciones internas, anuales o interanuales, se amortiguen y seamos capaces de comprenderlas. Y otra cosa importante, y lo dejo para las conclusiones, es que al final el agua subterránea es la que fluye por muchos de los cauces y barrancos y la que vemos en el parque, sobre todo en épocas como las que nos encontramos, que aunque ha llovido un poquito en otoño, pero todavía no ha llovido suficiente. Entonces es la que sustenta la biodiversidad, salvo el agua que hay en el suelo, que esa sí se devuelve a la atmósfera. Además, la que se infiltra y sale por los manantiales es la que al final recorren un poco el todo, le da vida a todas las venas del parque. Y muchas gracias.
Gracias. Vamos un pelín más de tiempo. Una pregunta mientras cambio de presentación. Por aquí. A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque me has dicho que también estáis estudiando la zona de calar del punto. No, allí no llegamos. Del Tuso no pasamos. Me la ahorro. Ya está. ¿Dónde Porque está? hay unos compañeros míos que están haciendo una hipótesis de conexión con el acuífero del Campo de Montiel de la Laguna de la Ribera. Y No, es imposible. ¿Eh? Es imposible. Es como si coges un trozo de una tarta redonda, la coges un trocito y la separas. Ya no hay conexiones con la tarta original. Vale. La erosión ha hecho que la erosión por el norte del río, el río Mundo, ya ha erosionado hasta niveles que ya no permitirían una conexión. Imposible, ¿no? Mm. Es que están haciendo pruebas como vosotros también. Pero además el campo de Montiel drena hacia el norte, hacia la cuenca de Guadiana. Y lo que pasa es que aquello también tiene sus migas.